Buenas noches, doctor Sigüencia. Le saludan los alumnos del grupo D para la exposición del caso hipotético El legado de Don Salvador. A continuación, mi compañero Dylan expondrá su punto de vista. Buenas noches. El tipo de sucesión aplicable. En el caso del legado de Don Salvador, el tipo de sucesión que se aplica es la sucesión intestada, y voy a explicar por qué. Don Salvador fallece sin dejar un testamento válido, ya que el documento que había otorgado fue declarado nulo por no cumplir con las formalidades exigidas por la ley. Esto significa que jurídicamente es como que si no hubiera testamento. Según el artículo 1000 del Código Civil ecuatoriano, cuando no hay un testamento válido, la sucesión se hace por vía intestada. Es decir, los bienes se reparten según lo que establece la ley. Por otro lado, se menciona que la hermana del fallecido solicita ser considerada heredera, argumentando que la nulidad del testamento generaría una sucesión mixta. Sin embargo, esto solo ocurre cuando el testamento válido es parcialmente válido, es decir, se dispone de una parte de los bienes y el resto se heredará por la ley. En este caso, como el testamento fue declarado totalmente nulo, no existe disposición válida alguna y por otro tanto no puede hablarse de una sucesión mixta. Como señala el autor Larrea Holguín, la sucesión intestada se aplica cuando no hay manifestación válida de voluntad del causante y por tanto se debe respetar el orden legal de los herederos establecidos en el Código Civil. En resumen, el tipo de sucesión aplicable es intestada porque no existe testamento válido. Por lo tanto, los bienes deben distribuirse conforme al orden que establece la ley y no puede incluirse a la hermana como heredera si no está dentro del grupo llamados por sucesión legítima. A continuación, mi compañero. Ahora bien, con este antecedente vamos a reconstruir el acervo común, el acervo ilíquido y además el acervo líquido también. La palabra acervo en derecho significa el conjunto de bienes y deudas que deja una persona al fallecer. El profesor Carlos Ramírez también define al acervo como una masa de bienes que el causante ha dejado con una valoración económica respectiva. En este contexto, el acervo o el patrimonio vamos a incluir el listado de los bienes que esta persona tiene, conformando un activo. Hemos realizado el cálculo, suma alrededor de $280,000 y en lo que refiere a las deudas que vienen a ser sus pasivos, nos da una sumatoria de 28,000. Ahora procedemos a generar el acervo ilíquido. Ilíquido significa que todavía no se ha liquidado. En este caso no se ha repartido y no se ha hecho el pago de las deudas. El acervo ilíquido asciende a un monto de 252,000 que coincide con el patrimonio del acervo común. Como don Salvador estaba casado bajo la sociedad conyugal, la mitad de los bienes además le pertenece a la cónyuge sobreviviente. La mitad conyugal en este caso es de 126,000 para Beatriz y el acervo líquido hereditario es de $126,000. Este dato es muy importante y lo hacemos considerando el artículo 1001 del Código Civil que nos habla sobre la formación del acervo líquido, ¿no? Que es toda la sucesión por causa de muerte para llevar a ejecución las disposiciones de la persona que ha fallecido. Bueno, aquí ya comenzamos con un concepto que aparece cuando hay que proteger los derechos y viene el acervo imaginario, que constituye también el proceso de hacer el cálculo exacto para enmarcarnos en la ley en el proceso de distribución de todos los bienes del causante. Ok. En cuanto al artículo 1208 del Código Civil, aunque no precisa de forma clara la colección hereditaria, trata acerca del acervo imaginario, por lo que se computan las cuartas o disposiciones libres que tiene el testador para heredar y transmitir vía sucesión por causa de muerte de sus derechos y obligaciones. En este sentido, la colación no debería ser realizada, dado que, de acuerdo al artículo 1425 del Código Civil, las donaciones no se extenderán a los bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario. Dicho de otro modo, si bien fue donado en vida, como se presenta en este caso respecto a uno de los herederos, las sucesiones por causa de muerte se entienden como una asignación y transferencia de patrimonio a futuro, por lo que desde esta premisa, eh,
relacionada a un evento pasado y entre vivos, no cabe que la heredera en cuestión sea la exigible de la colación de su parte. En este caso, la casa dentro de la misma hereditaria. Ya. Yo voy a hablar sobre los derechos de la cónyuge sobreviviente. Como podemos ver en el artículo 1001, en toda sucesión por causa de muerte para llevar a ejecución las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. Como bien se sabe, los acervos son los gastos que tiene y la parte de la herencia sobrante que tiene el difunto. Prácticamente este artículo nos habla que todos los gastos serán descontados de la parte que tiene el difunto de sus propiedades, que son el departamento, la hacienda y los vehículos, y lo sobrante será repartido por partes iguales tanto a la cónyuge como a sus herederos. Ellos tuvieron una sociedad conyugal, por tanto, ella posee su porción íntegra del 50%. Sin embargo, ella reclama una porción complementaria, pero esto se ejecutará siempre y cuando la cónyuge tenga bienes propios que sean menores. Como lo dice el artículo 1199 del Código Civil, que establece que si el cónyuge sobreviviente tiene bienes propios, pero no de tanto valor como la porción conyugal a la que tiene derechos, solo podrá reclamar el complemento necesario para completar dicha porción. Esto quiere decir que si la cónyuge sobreviviente ya posee bienes que le pertenecen, como por ejemplo gananciales que recibió de una herencia o una donación, estos bienes se tomarán en cuenta para calcular la porción conyugal a la que tiene derecho según el artículo 1199. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre si es procedente la inclusión de la hermana del causante como heredera. El testamento fue declarado inválido, así que se aplica la sucesión interestada, artículo 97 y 1000 del Código Civil ecuatoriano. Según el artículo 1044, son herederos forzosos los hijos y el cónyuge sobreviviente. Don Salvador tuvo tres hijos, Lucía, Andrés y Manuel. Estuvo casado con Beatriz Rivas, por tanto los herederos son Lucía, Andrés y Manuel y Beatriz Rivas, por porción conyugal. Podremos decir que la hermana de Don Salvador no tiene derecho a heredar, ya que los hijos vivos la excluyen, según el orden legal de la sucesión. Gracias. Gracias.